Trabajemos ahora con la varianza como medida de dispersión. Seguimos definiendo las características de este grupo de recién nacidos sanos. Tenemos el sexo, peso, talla y perímetro cefálico. Lo que he hecho ahora es sacar una copia de este conjunto de datos y tengo aquí ahora esta que se llama varianza cálculo. Lo único que tengo aquí desglosado es la talla y la variable ID para saber el consecutivo de nuestras observaciones. Recuerden que el objetivo de la varianza es que describamos cómo se dispersan los datos en relación a la media. En este caso vamos a revisar cómo se dispersa la talla en el grupo de recién nacidos y se nos indica cuál es el procedimiento para calcular la varianza en esta secuencia de pasos. Trabajemos con el paso 1 y 2. Vamos a calcular la media de la talla, ¿sí? Es el total entre el número de la población y posteriormente vamos a sustraer de cada observación que yo tengo aquí, de cada observación de la talla del recién nacido, a esta le voy a restar el cálculo de la media, porque de eso se trata la varianza. Cómo se desvía cada observación respecto de la media de esta talla del recién nacido. Vayamos a ello. Calculemos n, es decir, el total de mi población. Si bien ya tengo aquí mi variable ID, me dice el consecutivo de mis observaciones, pero quiero que hagamos uso de la función contar en Excel. Voy a ir a buscarla y aquí se encuentra. Me pide entonces el rango de las celdas que va a ir a contar. Voy a seleccionar todos los elementos de mi columna talla. Cierro paréntesis y aquí tengo el dato. Son 24, efectivamente. 24 elementos de la población. Ahora voy a ir por la media poblacional, ¿de acuerdo? Que es el total, la suma de todas mis observaciones de la talla, de todos los valores, entre el total de la población. Primero, entonces, necesito calcular esta sumatoria. Voy por ello. Miren, aquí está mi función suma. Ya está definido entonces el rango de celdas a sumar. Le digo enter y aquí tengo el total, 1169. Ahora, ya sabiendo ese total de mis valores de la talla, voy a calcular la media. Es este total, la celda C26, entre el número total de la muestra, el número de elementos, y aquí lo tengo, 48.71 es mi media. Calculemos ahora cuánto se desvía cada observación de la talla de los recién nacidos en relación a la media. Para esto hago uso de la fórmula que es esta primera observación menos la media, y aquí la tengo, me da un número negativo, ¿de acuerdo? 48 menos 48.71. Recuerdan que tenemos que hacer referencias absolutas para yo poder arrastrar, poder copiar la fórmula que tengo inicialmente definida. Aquí lo estoy haciendo. Le pongo el signo de pesos a mi columna y el signo de pesos a mi fila. ¿De acuerdo? Esta es H2. A esta celda le estoy haciendo una referencia absoluta, puesto que cuando yo quiera aplicar esta misma fórmula a las celdas de abajo, que siempre sea fija esta celda H2. ¿De acuerdo? Hagámoslo. Selecciono y arrastro mi fórmula y aquí la tengo lista. Entonces tengo valores positivos y negativos. El siguiente paso es obtener la sumatoria de estas desviaciones para dividirlo entre el total de mi muestra o de mi población. Hagámoslo. ¿Qué les parece si obtengamos la sumatoria de todo el rango de celdas
de estas desviaciones, de estas diferencias. Oigan, ¿qué pasó? Me da un 0. No nos alarmemos. Hagamos uso de lo que nos dice Mashi en su libro de Introducción a las Ciencias de la Estadística en las Ciencias de la Salud. Miren, voy por esos refuerzos para trabajarlos. Dice Mashi que la dificultad que vamos a encontrarnos es que la suma de las desviaciones es 0, como se ve en la fila inferior de la tabla. Aquí efectivamente para nosotros fue 0. Por consiguiente, el promedio sería 0 entre 24, lo que indica ausencia de dispersión. Esto obviamente no concuerda con la realidad, dice Mashi. Puede demostrarse empíricamente y con deducciones matemáticas que siempre en cualquier conjunto, independientemente de su tamaño y valores, la suma de las desviaciones de cada valor respecto de la media es 0. Y aquí tenemos la comprobación, independientemente del total. Mashi en su libro tomó una muestra de 5. Bueno, aquí nosotros estamos tomando una muestra de 24 y nos sigue dando 0. Continúa Mashi respondiendo. El procedimiento útil consiste, por este motivo, obtener un valor de la dispersión de cada dato que sea más alto, cuanto mayor sea la desviación respecto de la media, aunque siempre en valores positivos. La forma matemática de hacerlo no es tener en cuenta la desviación, sino su cuadrado. El resultado será más alto cuanto mayor sea la desviación, aunque siempre positivo, ya que el cuadrado de un número negativo es positivo. ¿Sí? Entonces, en nuestra columna, donde vamos a elevar al cuadrado esa diferencia, ¿sí?, vamos a obtener el cuadrado de las desviaciones de cada valor respecto de la media. Ya nos ayudó Mashi ahora a entender el tercer paso de esta secuencia, este procedimiento para calcular la varianza, en donde el resultado anterior de esa diferencia lo vamos a elevar al cuadrado para después sumarlo. Hagámoslo. Aquí a esta diferencia la elevo al cuadrado. Voy a pedirle a Excel que me introduzca una fórmula en donde le digo este valor, ¿sí?, ahora lo vas a elevar al cuadrado. Le voy a decir que quiero el operador de acento circunflejo para elevarlo al cuadrado. Y ahí lo tengo. ¿Qué le parece si manejamos nomás 2 decimales? Y ahora sí, voy a arrastrar esta fórmula. Para cada valor de esa diferencia lo elevo al cuadrado. Veamos qué sucede. Y ahora voy a obtener la sumatoria, que eso es lo que me piden. Ahora va a ser la sumatoria de esas diferencias elevada al cuadrado. Nuestro último paso es dividir esa sumatoria de cuadrados entre n para obtener la varianza. Digámosle entonces a Excel que quiero una fórmula donde me va a dividir este total de la sumatoria de cuadrados entre n, que tengo aquí su valor, igual a 24. Y ahora le digo que quiero manejar nada más 2 decimales o una, como ustedes gusten. Y listo. Aquí tengo ya el cálculo de la varianza. Nuestro siguiente paso es obtener la desviación estándar. Recordemos que a diferencia de la varianza, esta desviación estándar sí tiene las mismas unidades de medida que los datos originales y puede por tanto ser más fácilmente comprendida y presentarse como una descripción de la variabilidad de unos datos en un trabajo de investigación. Para ello, le indicamos aquí a Excel que queremos aplicar una fórmula que se llama raíz y nos regresa la raíz cuadrada de un número. La selecciono, le indico el número, en este caso
la varianza, cierro paréntesis, y aquí está la desviación. Podemos manejar dos decimales. Bien, este dato de la desviación estándar, estadístico, perdón, de la desviación estándar, es un estadístico más robusto para calcular la variación que tienen mis datos respecto de la media, puesto que ya me regresa a las unidades originales, puesto que previamente las elevé al cuadrado para obtener la varianza.